Vamos de una vez a pasar al comentario del señor Félix Luna. Bueno, gracias a los compañeros y gracias a ustedes también que siguen en sintonía y nos soportan cada tarde a través de esta plataforma Cachicha. Miren, hay un tema que es evidente que se está planteando, lo de una reforma fiscal, pero con eso de la reforma uno se pregunta si solamente en la República Dominicana se requiere una reforma fiscal. Yo voy más profundo. Se requiere una reforma profunda para discutir el modelo de país que nosotros queremos. Se requiere no solamente una reforma fiscal, es una reforma moral, es una reforma institucional, es una reforma de actores nuevos, es una reforma de una sociedad nueva, que no es el resultado de unas elecciones ni del eslogan de una campaña electoral. La reforma de cambio no es que ganó el cambio, que ganó el PRM y que ya todo cambió, no. Es más profundo que esto. Digo esto porque ¿cuál es la razón por la que hoy estamos discutiendo la reforma? Bueno, porque en la República Dominicana vamos a atravesar por una crisis que no somos la excepción en el mundo. Todos los países del mundo van a atravesar una crisis profunda. Y la República Dominicana no es la excepción en términos de crisis. ¿Y por qué yo digo que a esa reforma fiscal hay que anexarle una reforma moral, ética, institucional y en todos los sentidos de la palabra? Bueno, voy a hacer un ejercicio, ¿verdad?, de lo especulativo, de lo subjetivo en mi análisis. Y voy a decir, por ejemplo, ¿cuántos casos de corrupción dijo la procuradora Miriam Germán que existía en la República Dominicana? Entre 500 y 400 casos de corrupción. De esos 500 y 400 casos de corrupción, ya hay 2 que están en la justicia dominicana. Y a cada uno de esos casos, el que menos se le atribuye el robo, se le atribuye un robo de casi 3.000 millones de pesos, al otro de casi 5.000 y 8.000 millones de pesos. Y yo, pensando así, digo, pero ven acá, si son 500 casos de corrupción, y voy a poner un promedio de que cada uno de esos casos se llevó entre las uñas 3.000 millones de pesos. Estamos diciendo que si se recupera ese dinero, supera al presupuesto de 1 billón de pesos que tenemos en la República Dominicana. Es para que ustedes más o menos tengan una idea, y esto lo digo en términos subjetivos, ¿verdad?, porque habría que ver cada caso específico de cuánto es el robo que se han llevado entre las uñas. Que aquí se había calculado, incluso aquí se tenía, un expresidente de la República, Leonel Fernández, señaló que la corrupción se llevaba más de 30.000 millones de pesos al año. La ex presidenta de la Cámara de Cuentas, doña Liceló, que falleció en paz descanse, dijo que la corrupción se llevaba entre 36.000 millones a 51.000 millones de pesos. Pero la corrupción es una clase política que no tenía un compromiso moral y ético, que quienes estaban dirigiendo el Estado no tenían una condición moral y ética que le permitiera hacer un uso razonable de esos fondos públicos. Entonces, la reforma no solamente debe incluir que el Estado pueda captar más recursos. La reforma debe incluir que quienes van a ser administradores de esos fondos públicos sean personas honestas,
señores, sí, vamos a tener una reforma fiscal. Pero ¿con quién vamos a discutir esa reforma fiscal? ¿Con el presidente del PLD? Dígame, con ese que vamos a tener la reforma fiscal, con ese que la vamos a discutir, sobre qué base se va a hacer la reforma fiscal. Nosotros vamos a tener una reforma, vamos a perseguir la corrupción, cuando el presidente de la Suprema Corte de Justicia es un muchacho demandado del Partido de la Liberación Dominicana. Dígame. Ayer un ex senador de la República, acusado en uno de los casos de corrupción de Odebrecht, sentado en el banquillo de los acusados, se definió él como un tonto útil. Óigame, un ex senador de este país. Entonces, yo no sé si estamos entendiendo que plantear algunos temas aislados lo que hacen es profundizar más el problema que tenemos como nación. Las reformas deben incluir incluso a nosotros los medios de comunicación, los que tenemos la oportunidad de tener este micrófono para dirigirnos a ustedes. Porque no puede ser que yo me siente aquí, use este micrófono para decir mentiras. La reforma debe incluir eso. Los mentirosos no pueden ser parte de una reforma que necesita el país. Porque ahorita escuchaba yo a un actor a quien admiro mucho, Denzel Washington, que se le acerca a una periodista y le preguntaba, le hacía una pregunta y Denzel Washington respondió de la siguiente forma, diciendo: para estar informado, tú tienes que leer el periódico. Si tú no lees el periódico, tú no estás informado. Entonces, si el periódico dice mentira, tú vas a estar mal informado. Caramba, yo me quedé con esas palabras y es verdad. Aquí hay medios de comunicación que van al medio de comunicación como un trabajo, pero un trabajo por lo que le pagan para que diga. Y no le importa la mentira que tengan que decir. No importa el daño que le tengan que causar a la sociedad. No le importa nada de eso. Los retos que nos quedan como sociedad son muchos. Son necesarios. Y hay que tener el suficiente valor de resistir los momentos difíciles que nos quedan. Pero todo ese proceso que viene, que sigue, y al que tenemos que darle la cara, a esos momentos de dificultad, tenemos que darla también con una cara nueva y diferente. A mí me van a hablar de reforma fiscal, sí, pero a mí no me pueden hablar de los problemas de este país el Partido de la Liberación Dominicana, que no ha tenido la decencia de explicarle a este país el desastre que fueron. Entonces, esa gente tiene que pasar a un tercer plano. Y yo no voy a decir a un tercer plano, al olvido. Aquí tienen que surgir actores nuevos, que discutamos el país que esperamos construir. Y la reforma tiene que estar sustentada sobre la base de gente que tiene aquí la esperanza de vivir en un país distinto, diferente. Yo estoy de acuerdo con una reforma que nos incluya a todos, que incluya todos los sectores de la sociedad. Una renovación del Estado dominicano en términos institucionales, en términos políticos, en términos de ciudadanos,
en términos de comunicación y en términos de responsabilidad ciudadana. Que cuando usted vaya a las urnas, no dependa su elección del caudal de dinero que tenga un candidato o un partido político. Bueno, muchísimas gracias, Félix Luna. De inmediato pasamos